Bien, vamos a ya empezar, ¿de acuerdo? Sí, ok. Excelente. Bien, buenas noches con cada uno de los presentes. Ya nos encontramos mediante la plataforma Zoom, como también ya nos encontramos en Facebook, mediante nuestras redes sociales. Agradecer primero a cada una de las personas que se encuentran conectadas el día de hoy. Les invito ahora mismo a poder compartir el link Zoom o las personas que están en Facebook, compartir la transmisión a sus amigos, compañeros de estudio, grupos de trabajo, que de hecho la capacitación del día de hoy va a estar muy buena. Al finalizar vamos a estar sorteando algunos descuentos, una media beca también para nuestro curso de especialización de diseño de estructuras de concreto armado. Agradecer a cada una de las personas que nos acompañan. Me gustaría leerlos mediante el chat Zoom de qué parte nos están acompañando, ciudad, región o país, para poder conocerlos. Veo algunos que son ya alumnos de nosotros, pero me gustaría conocer quizá a las demás personas que nos acompañan, ¿no? Por ahí se encuentra el ingeniero Mario, ¿no? Que también había saludado hace un momento. Desde Lima, agradecer a cada uno de ustedes. Piura, Cajamarca, Ica, agradecer a cada una de las personas que se vienen conectando ahora mismo, ¿no? Ya estamos más de 76 personas en sala Zoom y tenemos también algunas personas que nos acompañan mediante nuestras redes sociales. Está desde Cusco, desde Chachapoyas, Gabriel. Muchas gracias. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar acompañándonos el día de hoy. Desde Iquitos también agradecerles justamente pues la confianza en nosotros como centro de especialización y el poder adquirir nuevos conocimientos. Saludo desde Quillabamba. Bien, gracias a cada uno de ustedes por estar el día de hoy en nuestra capacitación. Me gustaría comentarles brevemente parte de nuestra empresa, ¿no? Somos un centro de especialización, pues, que justamente brinda cursos y programas de especialización donde busca ya repotenciar a cada uno de los egresados o estudiantes, justamente, de las diferentes carreras de ingeniería o afines, en el cual, pues, hoy por hoy somos un centro autorizado por Autodesk dentro de las 16 empresas del país. Estamos justamente certificados por Autodesk. Adicional a ello, contamos con una ISO internacional que es la ISO 9001, que brinda y avala los conocimientos de cada uno de ustedes de una manera pues nacional e internacional. Para obtener esta certificación hemos tenido que pasar por todo un proceso de evaluación en el cual hoy por hoy cada una de las clases y cursos que nosotros brindamos hace que sean cursos de calidad y que pues ustedes van a aprovecharlo al máximo en cada una de las clases que ustedes van a compartir. La capacitación del día de hoy es una introducción a nuestro curso de especialización de diseño de estructuras de concreto armado. Les pediría que al finalizar no se vayan, ¿no? Porque de hecho, pues vamos a estar teniendo varios beneficios para cada una de las personas que se han conectado el día de hoy. Sé que algunos son interesados en el curso, pues ya estaban esperando esta capacitación para llegar a tomar una decisión que de hecho, pues al finalizar la capacitación van a tener una decisión de poder llevar el curso con nosotros. Bien, el día de hoy la capacitación lleva por nombre Diseño de Muros Estructurales de Concreto Armado. Nuestro docente a cargo es el ingeniero Jan Espir Nureña, quien también es el docente a cargo de todo el curso de especialización que estamos aperturando ya en 2 días. El día sábado damos inicio, prácticamente también estamos con muy pocas vacantes. Nuestro docente pues ya lleva con nosotros varios cursos, de hecho algunos de sus alumnos deben estar conectados el día de hoy aquí y pues agradecer la confianza que cada uno de ustedes tiene en nosotros, ¿no? Como pueden ver, tenemos diferentes convenios, tanto como la Cámara de Comercio como el Colegio de Ingenieros. Y pues antes de dar pase a nuestro docente, ¿no? Ya que ya tenemos más de 99 personas conectadas. Voy a comentar un poco de la trayectoria de nuestro docente. El ingeniero Jan Spear es ingeniero civil especialista en estructuras y diseño geométrico de carreteras, con maestría en gerencias de la construcción moderna y especialización en análisis y diseño sismo resistente de estructuras de concreto armado. Tiene experiencia en cargos administrativos y gerenciales en diversas constructoras locales y a nivel nacional, consultor del Estado, inspector municipal y verificador catastral certificado.
docente universitario de las carreras de Ingeniería Civil y Arquitectura en los cursos de análisis estructural, concreto armado, resistencia de materiales, estructuras, costos y presupuestos y gestión de proyectos. Es docente de CENCICO en las carreras de edificaciones y administración de obras civiles. Asimismo, ha dictado de los cursos de metrados en edificaciones, lecturas de plano de estructuras metálicas, costos y presupuestos, valorización y liquidación de obras por computadora y liquidación de obras públicas. Es instructor y docente de cursos de especialización profesional como ITAP, SAP 2000, SAFE, Revit de Estructuras, Civil 3D, S10, costos de presupuestos, en lo que es CEIC Trujillo, como también CEIC Lima. Sin más preámbulos, dejo el tiempo con nuestro docente, el ingeniero Yanesir, para que pueda compartir cada uno de sus conocimientos. No olviden que tenemos la caja de preguntas en el chat Zoom, que está justamente al medio de su celular o tablet o computadora que están utilizando. Y también tenemos la caja de comentarios en nuestra transmisión en vivo mediante Facebook. Ingeniero Jan, buenas noches. Dejamos el tiempo ya con usted. Muchas gracias, estimado Ronaldo. Permíteme un segundo para compartir la pantalla. Buenas noches con todos los participantes, todos los que se han conectado el día de hoy para participar de este espacio que nosotros vamos a compartir, como ya lo indicó por ahí Ronaldo, pues es un espacio introductorio a lo que estamos planteando para el desarrollo del curso, que ya es nuestro segundo grupo, una segunda experiencia también, a la cual pues vamos a tratar de ajustar todas las mejoras que sean necesarias respecto a lo que hemos llevado en nuestro primer curso. Entonces, bienvenidos. Sé que por acá muchos ya han participado también de los espacios anteriores, me refiero a espacios de capacitación, ya nos van siguiendo en muchas de las capacitaciones. Entonces, saludos para todos los que están por ahí en el chat, tratando pues de hacer llegar su cariño y su saludo. Entonces, a ver, permítame, comparto la pantalla para empezar a hablar de este tema que vamos a abarcar en el desarrollo de nuestra temática. A ver, un segundito. Ok, me confirman si ya se puede visualizar. Ah, no, está cargando todavía. Aún no, ingeniero, todavía no se visualiza. A ver, de nuevo, algo pasa acá. Vamos de nuevo retomando el equipo. A ver, ahí debería cargar. No sé si es un tema de Perfecto, internet. ingeniero, ya se visualiza. Ok, listo. Entonces, vamos verificando esto que es parte todavía del contenido. Bien. Bueno, primero indicarles, estimados chicos y chicas, creo que es importante que nosotros en cualquier espacio de formación seamos conscientes de muchos aspectos, ¿ok? Esto es importante para que se entienda muy bien pues lo que siempre se quiere plantear en el desarrollo de los cursos. Me refiero básicamente a que nosotros debemos entender que ahora pues tenemos bastante acceso a la tecnología, tenemos un montón de información a la cual podemos nosotros acceder, y eso siendo una facilidad también implica pues todo un tema de responsabilidad. ¿Ok? Hay que ser bastante conscientes de que todo lo que nosotros tenemos a disposición nos limita también pues a ser responsables de lo que nosotros hagamos con estas herramientas tecnológicas, ¿ok? Responsables de lo que nosotros desarrollemos utilizando todas estas herramientas tecnológicas. Les voy a compartir una breve reflexión que ya no lo compartí hace tiempo por acá para los que participan de estos espacios. Y tiene que ver justamente con el tema tecnológico, señores. Siempre me gusta citar
a este literato latinoamericano. De hecho, es uno de los máximos representantes de la literatura a nivel de habla hispana. Es el señor Jorge Luis Borges. Para los que no lo conocían, por acá se los presento. El señor Jorge Luis Borges, entre sus tantos escritos, hacía un razonamiento interesantísimo y decía pues que el hombre, después de pasar por muchas cosas en la vida, caerse, levantarse, disfrutar, reír, sufrir y llorar, entre muchas otras cosas, con el pasar del tiempo el hombre se da cuenta de todas estas vivencias. Y decía que con el tiempo uno aprende de todas las cosas que ha vivido. Y básicamente esto quiere decir que con el pasar del tiempo uno va ganando más experiencia. Con el pasar del tiempo uno va aprendiendo mucho más. Sin embargo, estimados, debemos ser conscientes que el término aprendizaje en realidad pues es bastante amplio, tiene muchas cosas que de repente nosotros no siempre las consideramos. El proceso de aprendizaje es un proceso que puede englobar pues muchos aspectos. Y ahora también para poder aplicar todo lo que nosotros vamos conociendo, les decía que ahora con el tema tecnológico pues es todo un tema, no, no somos tan conscientes de esto. Entonces, el razonamiento sencillo del señor Jorge Luis Borges nos da una idea de que el hombre aprende con el pasar del tiempo. Sin embargo, con el acceso a tanta tecnología, ¿ok? El acceso a tanta información y sobre todo, señores, con el acceso a tanta información de manera inmediata, ¿ok? En realidad nosotros estamos desaprendiendo o estamos aprendiendo menos. Tenemos esta idea equivocada de que todo lo podemos adquirir de una manera rápida, sencilla, de una manera inmediata. Y la verdad es que no es así. Las cosas, para que podamos en realidad aprenderlas, podamos en realidad tener esa aprehensión, que es un proceso cognitivo en nuestro cerebro, debemos pasar por todo un proceso, señores. Eso es lo que no estamos teniendo ahora con la tecnología. Repito, muchos tienen esta concepción de que inscribiéndose a un curso ya van a dominar las estructuras, inscribiéndose, no sé, pues a Revit ya van a dominar la metodología BIM, inscribiéndose a AutoCAD ya van a manejar la elaboración de planos. Y esto no es así. Esto requiere pues de una suma de conocimiento, una suma de tus etapas formativas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la tecnología y con lo que nosotros deseamos, tanto a corto como a largo plazo. ¿Ok? El señor Jorge Luis Borges decía entonces, en resumen, que nosotros aprendemos con el pasar del tiempo. Sin embargo, la realidad, señores, es que con la tecnología, nosotros en realidad no estamos aprendiendo. Les decía que para aprender algo, uno debe pasar por un proceso. Este proceso incluye, por ejemplo, si nosotros queremos aprender todo lo necesario del concreto armado, necesitamos pues tener una formación base, un conocimiento básico, por eso es que se llevan pues diferentes materias, en el caso de la ingeniería civil, previas al concreto armado. Y necesitamos tener ese conocimiento elemental, esa interpretación que muchas veces no se da. Esto pasa y ocurre porque en la mayoría de pregrados, pues no se enfoca, digamos, en que uno, la malla o el desarrollo de los cursos, no se enfoca en que uno aprenda o que uno, digamos, entienda, sino que pueda solucionar. Y está bien porque la ingeniería se centra en dar soluciones. Sin embargo, pues no estamos desarrollando ese proceso de aprendizaje. Entonces, repito, el proceso cognitivo, ¿ok? Nuestro cerebro tiene que pasar por todo un proceso y son varias etapas. Si yo quiero aprender sobre un tema, pues debo conocer, ¿ok? Les decía los fundamentos, la parte normativa, debo tener también el conocimiento de ciertos casos, los ejercicios que seguramente pues han desarrollado, conocimientos de análisis estructural, conocimientos de la resistencia a materiales, estática, y es una suma de varias cosas, ¿ok? Pero si yo les digo, señores, para que tú domines el concreto armado, vas a tener que, que pasar por todo este proceso para que tu cerebro procese esa información, ustedes van a poner la cara de Drake, porque ninguno quiere pasar por todo ese proceso. Todo lo queremos rápido y de inmediato, ya, en un dos por tres. Nuestro cerebro se está mal acostumbrando con tanta tecnología, con las redes sociales, ahora con los shorts, que es todo un tema. También por ahí he escuchado a un colega comentar al respecto y tiene pues mucha razón
que nos están preparando para recibir estímulos inmediatos, cosa que nos trunca un poco este proceso cognitivo. Entonces, mucho más allá de que nosotros estemos aprendiendo en realidad algo, sumando a nuestro conocimiento, estamos aprendiendo menos o estamos desaprendiendo, que es lo más crítico. Ya no pasamos por este proceso, ya no queremos pasar por este proceso, porque tenemos la facilidad de encontrar todo en Internet. Si tenemos que resolver algo, ¿qué hacemos? Google, San Google. Vas a buscar a Google, tutorial en YouTube y todo lo quieres fácil. Es algo que está ocurriendo y es una triste realidad. Pasamos por esto y esto es lo que para nosotros pues es mucho más sencillo. Esto es lo que nosotros queremos, tenerlo rápido, tenerlo de manera inmediata, con el menor esfuerzo posible. Entonces, los invito a que razonemos, los invito a que reflexionemos un poco sobre esto. Hay que tener en cuenta, repito, que las herramientas que nosotros podamos aprender, que podamos ir entendiendo, que podamos ir adquiriendo el manejo de algunas herramientas, pues nos va a ayudar a nuestro desarrollo. Pero deben tener en cuenta, pues, que es parte de nuestro proceso, ¿ok? Entender el manejo de una herramienta, tener el dominio, pues, de repente de una materia y demás, revisión normativa, o sea, todo eso va a sumar para que nosotros podamos completar por ejemplo, un criterio sólido profesional, tengamos un conocimiento adecuado, ¿ok? Entonces yo los invito a que reflexionen sobre el uso de la tecnología, que tengamos en cuenta mucho que el proceso cognitivo requiere de muchas cosas para lograr un aprendizaje sólido y sobre todo pues que no se obtiene probablemente de manera inmediata. ¿Ok? Otra cosa importante, solo para cerrar esta etapa de reflexión, bueno, que eh, nuestro tema, como les mencionaba, del dominio de las herramientas, esto lo hemos mencionado recientemente, el manejo de cualquier herramienta, sobre todo ahora, por ejemplo, las herramientas digitales, es algo bastante útil. Manejar estas herramientas digitales puede ser, por ejemplo, manejar los softwares, pero no dejan de ser herramientas, ¿ok? No dejan de ser herramientas y requieren pues siempre no solamente del manejo de esta herramienta, sino que a esto tú le apliques un conocimiento, le apliques criterio y entre otras cosas probablemente para que puedas obtener buenos resultados. Se requiere en muchos aspectos. Entonces, y si ustedes lo buscan, o buscan, mejor dicho, esta explicación en muchos ámbitos técnicos, en el caso de las obras, van a encontrar por todo lado esta referencia. Por ejemplo, ayer conversábamos con los chicos de BIM, la clase del grupo de modelamiento que estamos llevando acá con 100% ingenieros, el curso certificado por Autodesk, y comentábamos algo de las obras públicas, justo en relación a lo que les estoy comentando. Y existe pues muchas opiniones del OCE, referente, por ejemplo, a cuando se tiene deficiencias del expediente técnico. Las deficiencias del expediente técnico se atribuyen cuando se dejan de cumplir tres pasos. Esto, por ejemplo, lo van a poder encontrar ustedes en la opinión del OCE, número 069/2021, DTN, Dirección Técnico Normativa. En esta opinión del OCE se habla sobre los adicionales de obra. Y nos dice el OCE que, como interpretación al Reglamento Nacional, que un expediente técnico está bien elaborado cuando cumple tres cosas importantes, ¿ok? Cuando la información es, bueno, primero suficiente, cuando la información es coherente y cuando la información es técnicamente correcta. Entonces, información suficiente quiere decir que nosotros encontremos todos los detalles en todos los planos, todas las especialidades, ya que vamos a hablar de muros y ver, por ejemplo, un poco también del modelamiento. Entonces,
quiere decir que nosotros encontremos el detalle de la placa, muro, con todas las dimensiones, que tenga su espesor, que tenga su longitud, que tenga los detalles del refuerzo en el caso del plano de estructuras. O sea que si nosotros revisamos arquitectura, que si nosotros revisamos estructuras, vamos a encontrar todos los detalles. ¿Ok? Tenemos cortes, secciones y la información es totalmente suficiente para poder ejecutar. Coherente quiere decir que tengamos las mismas medidas, misma información, misma resistencia, mismo tipo de material, también en todas las especialidades. Sin embargo, el último punto de técnicamente correcta refleja muy bien lo que yo les digo sobre el tema de las herramientas. Tú puedes manejar muchas herramientas, pero ¿cómo defines que algo está técnicamente bien? El término técnicamente correcto tiene que ver con la parte normativa. Por ejemplo, yo puedo tener un muro, pero este muro no tiene las dimensiones adecuadas. Me refiero a lo siguiente, vamos a poner, por ejemplo, un muro de 15 centímetros. 15 centímetros y por acá vamos a poner de 1,5 metros. ¿Ok? ¿La información es suficiente? Sí, porque yo voy a encontrar los planos en planta, en corte, en elevaciones, en el caso de arquitectura, en el caso de estructuras, los detalles del refuerzo, ¿ok? Especificado también con cortes, secciones, elevaciones, con sus diferentes etiquetas que nos van a mostrar todos los pormenores de la colocación del refuerzo. Pero, por ejemplo, ¿es técnicamente adecuada el uso de este espesor? ¿Se está cumpliendo con los mínimos? ¿O de repente la cantidad de refuerzo no estará excediendo lo que nosotros requerimos? ¿Es correcta? ¿No es correcta? Entonces, esto es lo que nosotros necesitamos ir sumando a nuestro conocimiento y es algo que no nos va a dar un programa. O sea, que yo maneje, por ejemplo, SAP 2000, ETABS, mágicamente no me va a solucionar. Nos va a procesar la información. De hecho, yo les voy a mostrar el programa ETABS, por ejemplo, que es uno de los más empleados para este tipo de procesos y ahora tiene la facilidad de que nosotros podamos diseñar y precisar la información para eh, el refuerzo del acero en el muro. Vamos a poder ver lo que nos permite realizar ese proceso incluso de manera interactiva, pero no solamente queda ahí, sino que hay muchos aspectos normativos con los cuales hay que complementar. Entonces, miren, para cerrar esta parte, estimados, los invito a que sean conscientes de las dos cosas. El tema tecnología, que hoy en día pues abunda un montón por todos lados. Tenemos un exceso de tecnología que nos ha cambiado la manera de pensar, nos ha cambiado la manera de interactuar y nos está un poco afectando, porque repito, queremos todo en corto plazo, de inmediato, demandamos una satisfacción rápida. Y nuestro cerebro ya está ahorita programándose de esa manera, con el uso, repito, constante, por ejemplo, de las diferentes herramientas y las diferentes redes sociales. Entonces, estamos expuestos a este tipo de adiestramiento, digámoslo, porque estamos en contacto casi permanente, ¿no? Todos los días consultan su teléfono, los que tienen redes constantemente consultan las redes y no siempre para cosas de provecho. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, tener en cuenta que el conocimiento, el conocimiento nos es totalmente necesario para poder complementar al uso de cualquier herramienta, al uso de cualquier materia y poder obtener siempre buenos resultados en nuestro desarrollo profesional. ¿Ok? Y eso que acá todavía pues no le estamos sumando, digamos, la parte personal, porque también esto en cierto modo suma, suma y es necesario, algo que muy pocas veces se trata. El tema personal también influye en que podamos obtener buenos resultados en un proyecto. Existe, por ejemplo, ahora ya la metodología BIM, que no es una herramienta, es una metodología que utiliza diversas herramientas, pero que en todas ellas siempre requiere la gestión humana. Y la parte, pues, de estas habilidades es imprescindible para que pueda funcionar bien. Esta y otras herramientas, ¿no? Está, por ejemplo, Lean Construction,
también requiere de la parte humana para que funcione bien, no es que vaya a funcionar mágicamente porque se aplique. Entonces, estimados, tienen dos puntos importantes con los cuales he creído conveniente iniciar este espacio porque necesitamos ser conscientes de esto y necesitamos pues eh, sumar estos conceptos a nuestro desarrollo profesional. Bueno, vamos verificando algunos puntos rápidos de nuestro tema muros. Bienvenidos los que recién por ahí se están conectando y saludando. Eh, entonces, vamos verificando. Hay una consulta, creo, por acá por el chat. Saludaba a Mauro, saluda Segundo Reate, estimado Segundo, buenas. También, bueno, un asistente anónimo dice, ¿cuál es el criterio para definir el sistema estructural o el cual diseñar una edificación? Mira, de manera breve, el tema que consulta por acá, este tema del sistema estructural es previo incluso a nuestra etapa de diseño, ¿ok? Es algo que necesitamos nosotros entender, me refiero a entender cómo es que nosotros llegamos a nuestro sistema. Es lo primero, o sea, la parte de la concepción, ¿ok? La parte de la concepción de nuestro sistema estructural es vital. Si nosotros no tenemos idea de cómo definir en base a la dinámica estructural un sistema, entonces todo lo que hagamos pues en una etapa de diseño posterior estará mal, ¿no? No será correcto, no será lo adecuado. Me refiero a lo siguiente, señores, es que nosotros tenemos un proceso en general, ¿ok? Miren, atentos. Para pasar a llegar o bueno, para pasar al diseño como tal, nosotros debemos pasar previamente por varias etapas, ¿ok? La estructuración es un punto inicial, la estructuración que va de la mano con la parte arquitectónica, la distribución y la parte donde nosotros realizamos la compatibilidad con esta especialidad. Después, ¿ok? Después nosotros pasamos a una etapa de análisis estructural. Y después, si es que estamos cumpliendo todo lo necesario, ¿ok? Necesario me refiero, por ejemplo, a que se esté dando cumplimiento a los requerimientos de un diseño sismo resistente, pasamos recién nosotros a una etapa de diseño, ¿de acuerdo? Podemos pasar a una etapa de diseño. Entonces, lo que vamos a ver hoy es una cierta parte, digamos, de esto que es el último proceso. Entonces, la pregunta por acá era el detalle de ¿cómo definimos si el sistema estructural? Bueno, esto lo vamos a encontrar entre estas dos etapas en realidad, entre la ubicación de los elementos estructurales e identificar qué tanto participan los elementos estructurales, estimados. Entonces, la norma es 030. La norma es 030 define los sistemas estructurales en su artículo 16. El artículo 16 nos va indicando los diferentes tipos de sistemas, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5. El 16.1, concreto armado. El desarrollo de nuestro curso lo vamos a validar en función de ello, de los sistemas. Entender básicamente lo principal de estos sistemas. Esto nos refiere también a la norma de 060 y así sucesivamente. Los otros son sistemas estructurales de acero, están los sistemas estructurales de albañilería, están los sistemas estructurales perdón, de madera. Desde la tierra va la madera por acá. Y la tierra reforzada, que está el adobe y el tapial, cada uno con su normatividad. Entonces nosotros validamos un sistema en función de que se esté cumpliendo con lo que indican estos artículos. En el caso de los sistemas de concreto, para definir si nosotros tenemos un sistema de muros, ¿ok? Los muros estructurales deben estar trabajando como mínimo en un 20% de la cortante en la base de la estructura y en un máximo perdón, estoy confundiéndome con el dual, un mínimo del 70% es ahora. Ahí, 70% de la cortante en la base. Esto nos define el sistema de muros,
Ahora, si se interactúa con otros elementos como columnas, ahí está el sistema dual, me estaba confundiendo. Este sí va en un mínimo del 20% al 70% de la cortante en la base. ¿Ok? Esto sí lo vamos a desarrollar como parte aplicativa, también para que se comprenda correctamente esto, porque esto es bastante interesante e importante. ¿De acuerdo? Bueno, eso para resolver esta inquietud. ¿Qué decían por acá? En concreto en minería, como cimentación de estructuras metálicas, losas. Miren, este es un gran detalle, justo de lo que les comentaba, ¿no? Consultan si esto pues nos va a servir, dice por acá, para realizar diseños de otro tipo de elementos que de repente pues no estén considerados como, que no estén considerados como estructuras de repente de edificación. Y la respuesta es sí, siempre y cuando pues nosotros comprendamos. El curso se basa pues en nosotros darles algunos conceptos bastante elementales, ¿ok? Darles conceptos importantes del proceso, importantes de la norma y que ustedes van a poder aplicar. Ahora, de forma directa, no se les, digamos, no se van a abarcar todos esos temas, ¿ok? Porque no nos alcanzaría el tiempo. Es una complicación que se tiene pues con la cantidad de horas que hemos asignado. Entonces, pero si puedes comprender los conceptos básicos, la teoría, justo como está planteado el curso, claro que sí se podría. ¿Ok? Esa es la idea. Repito, que ustedes puedan comprender y luego poder aplicarlo sin problema alguno a cualquier elemento estructural en general. ¿De acuerdo? Eso es básicamente a lo que está enfocado nuestro desarrollo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos verificando por acá. Permítanme. Bueno, miren, de manera general, señores, la norma de concreto, repito, ya adentrados en la última etapa, ¿ok? La norma de concreto armado tiene un capítulo específico para hablar de muros, aunque es muy breve el capítulo 14. Tiene algunas indicaciones bastante prácticas y sencillas. El capítulo 14 hace referencia a las condiciones sobre la dinámica, es decir, qué tipo de fuerzas, esfuerzos afecta a los elementos. Esto es importante para poder concebir el tipo también de diseño que vamos a realizar. ¿Ok? Ojo ahí. Es importante que entendamos esto porque eh, esto nos va a ayudar a definir también la forma en cómo nosotros vamos a validar nuestro elemento estructural. ¿Ok? Entonces por acá nos indica el capítulo 14 que se entiende como muros a los que van a estar sometidos a estado de carga, carga axial, con o sin flexión transversal a su plano. Eso se pueden denominar muros de carga, muros que estén sometidos a cargas normales a su plano y muros también de contención. ¿Ok? Estos tres se están contemplando como muros de manera general. Ahora, después del capítulo 14, nosotros vamos a tener que aplicar algunos detalles del capítulo 21. ¿Ok? El capítulo 14 hace referencia de manera general al comportamiento que podrían tener los diferentes tipos de muro. Nosotros nos vamos a limitar al caso edificatorio y vamos a considerar entonces la situación de carga, ¿ok? Para poder definir también el tipo de reforzamiento. Me refiero a lo siguiente, el mismo capítulo 14 dice lo siguiente: los muros serán diseñados para cargas verticales, cargas laterales y otras cargas a los que estén sometidos los elementos. Se debe considerar toda la dinámica estructural, ¿correcto? Eso nos dice el artículo 14 y por acá yo les he puesto una pequeña imagen de, de los comentarios de la norma americana del ACI. Por si acaso, el desarrollo del curso se centra en la norma E060, ¿ok? Yo veo que siempre citan a la norma del ACI y tienen mucha razón en citarla, pero es importante que entendamos pues que en el Perú nosotros diseñamos siguiendo los parámetros de la E060, ¿ok? Probablemente el ACI sea una referencia porque, bueno, la norma E060 se basa, digamos, en la norma del ACI, pero en una versión más antigua, una versión que no tiene que ver con la versión actualizada, ya que esta pues ha tenido muchos cambios. Entonces, está bien revisar esta normatividad como un complemento y sobre todo para poder interpretar, ¿no?
Entonces, por ejemplo, tenemos bastante llegada por acá con acá les muestro un segundo. Este es justo el apartado, este es el capítulo 11, el que habla de muros de la norma del ACI, y de acá pues hemos extraído esta parte gráfica que hace referencia a los tipos de carga a los que puede estar sometido entonces el elemento muro como tal. ¿Ok? ¿Cuáles son las cargas que pueden estar interactuando? Para esto, nosotros ya en el desarrollo del curso vamos a hablar de elementos un poco más básicos, ¿ok? Entender un poco sobre los tipos de esfuerzo, porque muchas veces no se puede interpretar de forma adecuada, ¿ok? No se puede interpretar de manera adecuada ni la dinámica, ni mucho menos pues cómo es que se va a reforzar si no se comprende el tipo de comportamiento y los tipos de esfuerzo a los que va a estar sometido. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos diferentes tipos de esfuerzo actuando al mismo tiempo, se tendría que entender pues la dinámica de los esfuerzos combinados, esfuerzos simultáneos. Y esto nos va a llevar a comprender, ¿ok? Qué tipo de esfuerzo va a comandar para realizar nosotros la etapa de diseño. ¿Ok? Todo eso está en relación a lo que la normatividad refiere. El tipo de cargas va a definir entonces el tipo de dinámica, por ende el tipo de refuerzo. Entonces, cuando nosotros realicemos la etapa de diseño, ¿ok? Nosotros nuestro, debemos basar nuestro diseño, nuestro reforzamiento e identificar el tipo de comportamiento en función entonces de nosotros entender también cuál va a ser el tipo de función del elemento muro, en este caso, dentro de toda la edificación. Entender el tipo de responsabilidad que va a tener, el tipo de cargas, las magnitudes de estas cargas y identificar también, en el caso de la lámina anterior, era este gráfico, es el diagrama de momentos. Esto ya nosotros lo conocemos como solicitaciones y es el que va a definir también de manera posterior las cantidades de reforzamiento que puede llevar nuestro elemento. ¿Ok? Entonces, basados pues en estos detalles de la etapa de análisis, nosotros identificamos el tipo de reforzamiento que debe llevar nuestro muro y el tipo de comportamiento también. ¿Ok? En el caso del muro, el muro tiene pues un comportamiento similar al de la columna, me refiero pues al tipo de trabajo y comportamiento de la compresión biaxial. Quiero mostrarles algo rápido por acá de lo que es parte también del desarrollo antes de entrar al resto de detalles. Permítanme un segundito. ¿Ya? Vamos a ver si carga. Ok, ahora sí. Miren, entonces, mm, el tipo de comportamiento que nosotros tenemos en el desarrollo de un elemento, como puede ser la columna primero para que se comprenda, es si nosotros aplicamos un razonamiento, ojo acá, un razonamiento en un plano del elemento. ¿Ok? Bueno, acá por el tema de espacio yo he graficado el elemento de manera horizontal, pero hace referencia a un elemento cualquiera. ¿Ok? Si nosotros aplicamos una carga en su eje longitudinal, eje axial, sería una carga axial, nos va a generar un tipo de esfuerzo, ¿correcto? El tipo de esfuerzo sería compresión. Si el elemento estuviese rotado, de igual manera va a ser lo mismo, va a generarnos compresión, sin considerar el detalle del peso propio, porque ahí sí, pues ya tendríamos otra, bueno, por acá, ¿no? Por la mitad del centroide hacia abajo, otra fuerza. ¿No? Obviando este tema, pues el tipo de esfuerzo sería simplemente compresión, ¿de acuerdo? Ahora, esto nos genera un tipo de comportamiento, un tipo de deformación, sería acortamiento. Sin embargo, al aplicar otra fuerza que puede actuar, estamos hablando del análisis uniaxial, un solo plano, XY, o un solo análisis para una cara, ¿correcto? Aplicamos otra fuerza y esta fuerza nos va a generar otro tipo de esfuerzo, otro tipo de comportamiento también, por lo que probablemente pues por acá se tenga también otro tipo de deformación o una deformación incluso resultante si lo queremos analizar de esta manera en general. Entonces, al hacer un análisis plano,
¿de acuerdo? Lo que nosotros vamos a poder analizar de manera simultánea en el caso de la columna es la carga axial más la carga o los momentos, ¿de acuerdo? La carga axial y los momentos. Esto nos va a generar entonces el tipo, mejor dicho, de trabajo que se conoce como flexo compresión. ¿Ok? Este momento que hemos puesto por acá y este tipo de deformación nos están generando una flexión, pero al mismo tiempo, al aplicar una carga vertical, esto nos va a generar pues la compresión. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería el detalle del flexo compresión, ¿correcto? Entonces, pero ojo, esto es un análisis plano, ¿de acuerdo? En el caso columna, yo voy a obtener este resultado que me va a definir entonces, por ejemplo, un tipo de deformación resultante, pero es un análisis plano, ¿ok? Este análisis plano sencillo es el análisis uniaxial, ¿ok? Pero sucede pues que nuestras columnas no trabajan solamente en una sola dirección. Repito, este análisis nos va a ayudar porque es el análisis básico, la base del diseño, y esto también se aplica para el caso Moro, es lo mismo. Este razonamiento nos lleva a entender, miren bien, al existir la flexión, ojo por acá, ¿sí? Comandados por el tema flexión, la deformación entonces nos va a dar a entender que nosotros tenemos un comportamiento de esfuerzos internos de compresión y tracción. ¿Ok? Si estamos hablando de este sentido, o sea que el momento está aplicando así, la flexión se está dando en este sentido, entonces del eje neutro hacia la derecha, pues tendremos compresión y en el otro lado tendremos tracción. Nosotros sabemos que la compresión es muy bien tolerada por el concreto, o sea que el concreto trabaja muy bien a compresión, sin embargo a tracción no, y de hecho la norma nos dice que no debemos considerar la resistencia a la tracción del concreto al momento de diseñar. Por lo tanto, aquí es donde nosotros necesitamos añadir el refuerzo, ¿de acuerdo? Aquí es donde nosotros vamos a aplicar el reforzamiento. Entonces, este es el razonamiento sencillo, repito, en base pues a este análisis plano, sencillo, entendemos el tipo de comportamiento y en base a este razonamiento determinamos la cantidad de reforzamiento que necesitamos para cubrir, ¿ok? Este tipo de esfuerzo. El razonamiento se aplica de ida y vuelta. De ida y vuelta quiere decir que nosotros vamos a tener el efecto tanto de la flexión positivo o hacia un lado como al otro, ¿correcto? Hacia la derecha y hacia la izquierda. Pero seguimos dentro de un análisis uniaxial. Esto nos lleva pues al otro sentido, que sería lo opuesto por acá, de tener un lado con tracción y uno con compresión, pero ahora invertido y que nos va a llevar entonces a complementar el otro refuerzo que no se tenía por acá, en base también pues a estos valores. Y ya tendríamos entonces por acá el comportamiento, ¿de acuerdo? El comportamiento para reforzar ambos lados ante la atracción posible y estas magnitudes de las que, bueno, pues nosotros ya obtendríamos de las solicitaciones, ¿correcto? Esto sería lo que nosotros conocemos entonces como el comportamiento bajo esfuerzos y el análisis uniaxial. Sin embargo, les decía que el tipo de trabajo en el caso de los elementos verticales no se da solamente con este tipo de análisis, sino que si nosotros identificamos cómo está trabajando nuestro elemento estructural, esto es ya, por ejemplo, el análisis que lo veremos dentro del curso con mayor detalle, eh, para la obtención de los resultados, en el caso del programa que utilizaremos como referencia, que va a ser ETABS, obtenemos entonces nosotros el mismo comportamiento, mismos valores, cuando nosotros le pedimos, por ejemplo, cortante 2 momento 3 voy a tener yo por acá mi diagrama de cortante, mi diagrama de momento. Si yo le pido lo contrario, cortante 3 momento 2 también voy a obtener entonces cortante y momento. ¿De acuerdo? Entonces, en ambos casos, eso quiere decir que nuestro comportamiento no solamente se está dando en una cara, y ahí es donde entra entonces el término de biaxial, el término de la biaxialidad, porque nosotros realizamos entonces
o entendemos que el comportamiento del elemento pues va a estar dado en dos dimensiones, ¿de acuerdo? Sería analizar las solicitaciones y el comportamiento como sus capacidades y resistencias, teniendo en cuenta las dos caras, los dos planos, si lo quieren, para que se comprenda mejor, ¿ok? Sería plano uno, ¿ok? Y por acá, plano 2. Están los dos momentos actuantes en la columna y nosotros pues realizamos el análisis y diseño, pensando pues en este tipo de comportamiento. Esto aplicaría de igual manera para el caso del muro, con una pequeña variante, que la sección de nuestro muro pues va a tener uno de los lados como su longitud, o sea, mucho más alargado, pero en realidad va a ser exactamente el mismo detalle. Entonces, ¿cómo podemos llegar a comprender muy bien todo esto? Eh, Esto lo describimos nosotros en un gráfico comparativo. De hecho, para poder analizar correctamente utilizamos dos tipos de gráficos. Este que ven por acá es un gráfico de momento curvatura, pero en tres dimensiones. Y el otro gráfico es el diagrama de interacción. ¿Ok? Nuestro análisis se centra o se basa pues en identificar el comportamiento. A ver, permítanme proyectar por acá. Sí, sí tengo, creo esto. Ahí está. En identificar, entonces, identificar el comportamiento de nuestro elemento, comparando la capacidad de la carga axial en un eje y la carga, o mejor dicho, la capacidad a momento. ¿Ok? Momento y carga axial. Ahora, este gráfico que están visualizando sería básicamente considerando un plano nada más de trabajo. ¿Ok? Un solo plano. Entonces, si yo quiero realizar la identificación, digamos, de la capacidad total de mi columna, tendríamos que aplicar la flexocompresión biaxial, que el razonamiento es el mismo. Una vez que ustedes comprenden, una vez que se entiende muy bien cómo se llega a identificar este gráfico, a interpretarlo y a poder identificar también los diferentes puntos que vamos a tener de nuestra etapa de análisis, con bastante facilidad se puede llegar a esto, pero si se comprende bien, ¿de acuerdo? No es complicado porque simplemente se debe tener en cuenta pues las diferentes direcciones. Recuerden que, a ver, nosotros hemos indicado si el tipo de flexión se da de esta manera, ¿de acuerdo? Esto, uno solo, mire, un solo análisis, un solo razonamiento nos va a dar este gráfico. Si yo quiero en el otro sentido, ¿ok? Si yo quiero en el otro sentido, nuestro gráfico tendría que ser eh, bueno, considerar más o menos esto, ¿no? O sea, hay a un lado y al otro lado, por ejemplo. En realidad sería, si es nuestra columna simétrica, tendría que ser igual, ¿no? Si es que nuestra columna es simétrica. Y si yo quiero en el otro plano, en el otro sentido, ahí es donde se genera, en un sentido y en el otro. Se genera pues nuestro diagrama de interacción en tres dimensiones. Este gráfico que están visualizando es de un programita de ayuda, que es un programa de CSI también, pero el mismo programa, ETABS, también nos genera esto, ¿ok? Nos genera y se puede extraer toda esta información desde esa interfaz también, ¿ok? Se puede extraer desde esa interfaz también con bastante facilidad, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, si el comportamiento va a ser similar, ¿ok? Si el comportamiento va a ser similar, quiere decir que nosotros también vamos a necesitar cubrir, ojo, vamos a necesitar cubrir ciertos tipos de esfuerzos. El esfuerzo de compresión que puede ser soportado sin problema alguno por nuestro concreto y el esfuerzo de tracción que requiere de un reforzamiento. Entonces, la norma nos habla en el capítulo 14 de manera general de este refuerzo mínimo en los elementos estructurales, tipo muros, y nos dice que debemos tener entonces un reforzamiento horizontal y un reforzamiento vertical, dándonos por acá los valores de cuantía. El refuerzo mínimo vertical y horizontal debe cumplir con las disposiciones que están por acá, 14.3, a menos que se requiera una cantidad mayor por cortante, de acuerdo a
10 y que de hecho, repito, eso sí se tiene que contrastar todavía con el capítulo 21 para el diseño sismo resistente, que eso aplica para todos los elementos. O sea, vamos a encontrar, por ejemplo, capítulo 10 de la flexión, capítulo 11 para el cortante, pero que se requiere también validar estos cálculos con el capítulo 21, ¿de acuerdo? Para el tema resistente, sismo resistente. Entonces, nos da esta referencia y además nos da algunos alcances. Nos dice que los muros, cuando tengan más de 20 centímetros o 200 milímetros, exceptuando el caso de los muros de sótano, deben tener un refuerzo en cada dirección. O sea que se debe trabajar con doble, acá, se debe trabajar con doble malla, ¿sí? O sea, debemos buscar cubrir, ¿de acuerdo? Lado uno y lado 2. Bien, esto es lo que indica la normatividad. ¿Cuándo es obligatorio ahorita, de acuerdo a lo que indica la norma? Cuando estamos superando nosotros un espesor de 20 centímetros y exceptuando los casos de muros en sótanos, nos dice la normatividad. ¿Ok? Eso es lo que estamos refiriendo del artículo 14. También nos indica por acá que el esfuerzo, o el refuerzo, perdón, no esfuerzo, refuerzo vertical y horizontal no debe estar espaciado a más de 3 veces el espesor. Esto le he puesto, me parece, por acá. Ok, a ver. Ah, sí, perdón, acá lo hemos detallado. Estas son las dos cuantías para el refuerzo horizontal y el refuerzo vertical, ¿ok? El refuerzo horizontal y el refuerzo vertical con sus dos cuantías. El término cuantía hace una referencia de la cantidad de refuerzo. Este término lo vamos a explicar con detalle en el desarrollo del curso para que no se confunda. El término cuantía es simplemente una relación, ¿ok? Una relación entre nuestra cantidad de acero y nuestra sección bruta, nada más. Es la relación de estos dos datos. Y luego pues también se va a ver el tema de la cuantía balanceada, que es un límite que nos va a indicar un tipo también de falla, nos va a indicar el tipo de comportamiento en esos dos rangos, antes de la cuantía balanceada y después de la cuantía. Entonces, estas cantidades se refieren a la cuantía mínima, que está por debajo debería estar por debajo del valor de nuestra cuantía balanceada, ¿ok? Entonces, bueno, queríamos ver el otro detalle, esto es lo que les estaba por acá mencionando sobre el artículo todavía o capítulo 14. Si el muro es mayor a los 20 centímetros, colocar dos capas, o sea, colocar dos lados, ¿de acuerdo? En ambos lados. Y el espaciamiento máximo está limitado pues por eh, estas dos condiciones, ¿de acuerdo? La separación máxima debe ser menor o igual a 3 veces el espesor de nuestro muro y jamás debe superar también los 40 centímetros o 400 milímetros. ¿De acuerdo? Entonces eso ya tiene que ver con la colocación que nosotros vamos a aplicar. Bien. Ahora, todo esto se valida con, repito, el capítulo 21. ¿De acuerdo? Todo esto se valida y se verifica con el capítulo 21. El capítulo 21 ya nos habla de los requisitos y las disposiciones para un diseño sismo resistente. Miren, les muestro previamente antes de hablar de estos elementos, porque ahí principalmente, por ejemplo, nos interesa, después de validar este tema de las cantidades y refuerzo, bueno, nos interesa un poco más el detalle, por ejemplo, de los elementos de borde, que no los hacemos en una primera instancia cuando modelamos o trabajamos el proceso de análisis, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, acá todavía en este modelo que están visualizando no se ha ejecutado el proceso de colocar elementos de borde. Ya está la etapa de diseño, ya está validada. Permítanme corroborar el detalle del sismo para que visualicen acá. Voy a colocar también una vista en 3D. Ahí está. Entonces, el sismo en una dirección, sismo en X y el sismo en la otra dirección. Es un tema gráfico acá nada más. Ok, ahí está.
Listo. Entonces, para que noten que ya está la parte de análisis ejecutada. Bien, ya está este detalle y de acá pues vamos a verificar entonces, o bueno, ya pasamos a la etapa de diseño. El programa como herramienta, que es ETABS, tiene ya la posibilidad de poder diseñar, ya al menú de diseño directamente para que lo noten, tiene la posibilidad de diseñar, ¿ok? Tiene el proceso del diseño automatizado principalmente porque aplica, digamos, los lineamientos normativos según los códigos que nosotros configuremos, que en este caso, pues el que más relacionado a nuestra norma está, que es el ACI 318, el cual nosotros adecuamos, ¿ok? Adecuamos a nuestra norma, la norma nacional, ¿de acuerdo? Entonces, se puede verificar esto, muchos seguramente ya manejan la herramienta, ¿ok? Entonces, tenemos esta posibilidad, repito, se procesa siguiendo un orden sencillo, que es validar o verificar por acá las preferencias que tiene que ver con el tema normativo, verificar con qué combinaciones normativas también, si es que queremos hacer una aplicación siguiendo los lineamientos normativos, y esto es justamente algo que sí cambia y varía bastante respecto a la norma, ¿no? La norma nacional cambia los requerimientos, digamos, de los factores de amplificación, por ejemplo, ¿no? Entonces, aplicamos por acá las diferentes combinaciones y ejecutamos la etapa de diseño. Y también lo tenemos por acá el botón. Vamos a decirle, miren, preferencias. Está el último código del ACI. Vamos a dejarlos acá como, estos son el tipo de muros. Y por acá, por ejemplo, están los diferentes factores de reducción. ¿Ok? Factores de reducción diferentes a los factores de amplificación. Vamos a decirle OK, OK, y voy a pedirle por acá que ejecute. Las combinaciones son las combinaciones de concreto, las simples, combinaciones que están en el capítulo 9, que también explicaremos y veremos con detalle. Y vamos a ejecutar el proceso. Mientras tanto, mientras se ejecuta, vamos a validar algunas consultas por acá para descartar. A ver, miren, preguntaban, me quedé muy atrás, creo, en las consultas del chat. Analíticamente, cómo diferenciar una columna de un muro estructural. Revisando bibliografías, se recomienda. La diferencia, Abel, para validar esto es el tipo justamente de diagramas que nosotros vamos a tener. El tipo de comportamiento tiene que ver con, bueno, podemos hablar de la relación de longitudes, porque sí vamos a tener elementos probablemente rectangulares que podrían adoptar un comportamiento de placa, pero lo validamos justamente con el software. Nos facilita esto porque ya nos da estas solicitaciones, ya nos da este comportamiento y nosotros simplemente pues podemos descartar, ¿ok? Dándonos cuenta de qué tipo de diagrama tenemos. Se puede evaluar verificando o utilizando esta herramienta, ¿ok? Leonardo dice, siempre se dice en los cursos de trabajo Jaracará, pero cuando se diseñan columnas y muros de interacción, diseñan con el ACI que difiere del diagrama de interacción para la norma peruana. Eh, bueno, mira, les muestro lo que hemos logrado desarrollar con el primer grupo. A ver, permítanme un segundo. Hemos hecho el desarrollo recontra específico para que puedan entender. ¿Ok? Entonces, la idea, como les mencionaba al inicio, es que ustedes comprendan, ¿sí? No esperen algo listo. Si su idea es obtener algo listo, una recompensa inmediata, entonces este no es el curso, estimados. Ese no es el curso que están buscando, ¿no? La idea es, si quieren aprender, ¿ok? Si quieren comprender e interpretar correctamente la parte normativa, este es el curso. De no ser así, si quieren de repente, pues cursos donde les compartan todo listo, las plantillas, hojas de cálculo listas, de repente, pues no es, repito, el curso, ¿no? A ver, miren, les muestro. Esto hemos desarrollado para la consulta que hace Leonardo. Esto hemos desarrollado con el grupo uno, por ejemplo. ¿Ok? Cómo construir su propio diagrama de interacción. ¿Ok? Cómo construir su propio diagrama de interacción y cómo ir ubicando por acá sus diferentes puntos de combinaciones obtenidas en su etapa de análisis.
Ahora, ¿cómo lo hemos hecho? Siguiendo, el razonamiento sencillo y básico general. ¿Ok? Tú puedes aplicarlo a lo que dice la normatividad nacional, puedes aplicarlo a lo que dice la CI, puedes aplicarlo a lo que puede decir otra normatividad, normatividad ecuatoriana, chilena, colombiana, pero nosotros hemos explicado de tal manera que se comprenda muy bien de dónde se obtienen todas las expresiones y cómo se llega al gráfico. ¿Ok? Entonces, repito, si el aprendizaje o al menos el objetivo es que quieran aprender, los invito a participar del curso, que van a poder hacerlo. Esa es la idea de lo que se trata de transmitir a través pues, de las sesiones. Y esto, repito, por ejemplo, parte de lo que se ha desarrollado. ¿Ok? Una vez que tú entiendes cómo funciona, cómo se genera adecuadamente pues, este primer gráfico, tranquilamente se puede desarrollar en para los dos análisis simultáneos, o sea que pueda generar el gráfico de esta manera o el gráfico en planta. Mira, les muestro. Mm, así, ¿ok? También, bueno, acá falta, por ejemplo, ubicar los puntitos, ¿no? Pero esto también es en esencia, ¿no? Si se comprende bien el primer gráfico, esto es recontra sencillo de poder complementarlo, ¿ok? Pregunta también por acá, dice, la norma S060 es casi idéntica a la ACI. De hecho, bueno, sí, la versión, no sé, del 05, porque la primera norma que se copió fue la del 99, pero en efecto sí es bastante similar, ¿no? Bastante similar. Por ejemplo, y eso ocurre con todas las herramientas. Mira, o sea, para los que reniegan del ACI y dicen, no, pero el ACI, sí es diferente, claro que es diferente, pero nosotros utilizamos como código de referencia para la utilización de estas herramientas y cualquier herramienta, utilizamos como base el ACI. Claro que adecuamos y cambiamos todo lo que necesitamos, ¿ok? Como los parámetros, repito, entender la normatividad nos va a llevar a que podamos ejecutar cambios adecuados, cambios correctos dentro de nuestro programa, ¿de acuerdo? Los factores de reducción, los principales coeficientes, eso nos va a permitir entonces realizar el proceso correcto también. ¿Bien? Bueno, a ver, para finalizar por acá, en el caso concreto, Armada dice, las telecomunicaciones trabajan con la norma del ACI. Eh, Claro, repito, nosotros vamos a tratar de abarcar una explicación bastante general que les permita comprender muy bien la norma nacional y igual se les va a compartir la norma del ACI como una referencia, la norma que les he mostrado que está en inglés, que es la original, ¿ok? Por acá se les va a compartir también la versión en español, se les va a compartir otras normas complementarias, pero siempre nuestro diseño, pues al menos obligatorio y como mínimo, debe estar basado en la norma, en los códigos nacionales, que de ahí a luego nosotros podamos aplicar criterios nuevos, mientras estos criterios no, digamos, afecten a los requerimientos mínimos normativos, entonces no hay ningún inconveniente, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Hay cambios, por ejemplo, para la norma respecto a los mínimos, ¿no? La norma del ACI ha tenido estas variaciones, estas variantes. Sin embargo, nosotros pues todavía seguimos con algunos valores que siguen siendo conservadores, seguimos todavía con algunos valores que, digamos, pues se deben respetar, ¿no? Se deben respetar porque nuestra norma todavía sigue vigente. Bien. Bueno, para ir finalizando, quiero solamente mostrarles el detalle. En el programa también se puede ejecutar el proceso de diseño como tal. Bien, miren, aquí ya le pedí al programa que ejecute y bueno, como ya tengo la información correctamente planteada, el programa ya me está mostrando, por ejemplo, el reforzamiento longitudinal ya está configurado para que me muestre en centímetros cuadrados. Ok, hace referencia acá a la ACI porque es el principal código. Ahora, la norma. Ok, la norma, repito, nosotros lo vamos por acá adecuando. Bueno, acá no. Esto sería para aquí. Nosotros lo vamos adecuando. Ok, este es
Este es el documento que viene con el programa y ahí están todos los puntos principales que abarca y que considera el programa para el procesamiento de la información, que son, repito, en esencia los mismos que vamos a poder nosotros adecuar según los requerimientos de nuestra normatividad nacional. ¿De acuerdo? Están todos los detalles. Entonces, esta información pues la iremos nosotros validando en función de que nosotros entendamos. Si nosotros entendemos cómo funciona, vamos incluso a poder comprender con esa base, poder comprender qué dice el ACI y qué dice la E060. ¿Ok? Van a notar ese cambio una vez que se tenga pues esa comprensión básica de lo que vamos a desarrollar. ¿De acuerdo? A ver, entonces les estaba mostrando yo por acá el programa. Terminemos con esto para ir finalizando y no pasarnos tampoco de la hora. A ver, voy a acceder a la información. Vamos a acceder por acá a la información que nos muestra el programa sobre ahí, sobre los muros. Y esta es una información que nosotros vamos a poder manejar de manera incluso interactiva. ¿Ok? Interactiva digo porque miren, a ver, el programa nos da la información, eh, nos indica por acá todos los detalles, nos dice, a ver, este es el diseño de muros, ¿ok? Estos son los muros de corte, el diseño basado pues en este código o en las configuraciones porque nos muestra todos los detalles. Información física, ¿no? Las dimensiones, acá está la longitud, el espesor del muro, las propiedades de los materiales, por acá nos dice, por ejemplo, los factores que se han utilizado, ¿de acuerdo? Y nos da pues diferentes valores por acá también. Bien, respecto entonces a la información física de nuestro muro. Y directamente nos muestra por acá los resultados ya para nuestro diseño, ¿ok? Nuestro diseño a flexo-compresión. El diseño a flexión considerando la carga axial, el momento U2 y momento U3. Esto es lo que nosotros hemos indicado, entendiendo ya pues que la interacción de estos tres genera la flexo-compresión biaxial, el análisis integral. Entonces ya nos va indicando por acá, nos dice, a ver, en la parte superior, el área de acero requerida es esta, ¿ok? Y se está utilizando cierta capacidad, ¿de acuerdo? Para nuestro reforzamiento. Nos indica por acá, se está realizando pues este diseño basado en la combinación envolvente y nos da pues los valores con lo que nosotros estamos diseñando. Y al final nos indica, a ver, para todo el elemento, este sería el total, este es centímetros cuadrados, ¿de acuerdo? Esto sería centímetros cuadrados sin multiplicar por la longitud de nuestro elemento. Igualito procede con el detalle por acá del corte. ¿Ok? Acá sí hay una diferencia en realidad. Por ejemplo, esto sí sería distinto a lo que requiere la norma, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro análisis y diseño de corte eh, está comandado pues por otros requerimientos. Sin embargo, de acá podemos sacar cierta información válida, podremos obtener cierta información adecuada de que luego podremos seguramente pues emplear también en nuestro cálculo manual. ¿De acuerdo? Entonces el programa ejecuta esto y les decía que es interactivo porque nos va a permitir cambiar algunos detalles. ¿Ok? En la parte superior hay unos botoncitos por acá. El override nos permite hacer unos cambios indicándole, por ejemplo, yo quiero trabajar con cierto diámetro. Yo tengo ya configuradas las barras. Vamos a cambiarlo, por ejemplo. El tipo de reforzamiento, quiero que haga el diseño basado en un reforzamiento uniforme. Vamos a dejarlo que esta es la mejor opción para el tipo de muro. Vamos a decirle por acá que este va a ser un diseño sísmico y voy a colocarle, a ver, las varillas de 5 octavos, 5 octavos y cada 0,30, a ver, para que noten el cambio. Y por acá este es el recubrimiento. Vamos a dejarlo con 0,03. O no, vamos a dejarlo con 4 para el espesor que nosotros tenemos. ¿Listo? Acá está el tipo de material, que es el concreto de 210, y vamos a decirle OK. Bien. Entonces, hay pequeños cambios y así vamos nosotros validando, ¿ok? Así nosotros vamos validando si nuestro diseño es correcto o no. O podemos extraer, repito, la información, sobre todo, que es lo que nos interesa, ¿no? Si obtenemos información de nuestro programa. ¿Ok? Pero para llegar, pues repito, a tomar esta información como válida, necesitamos la comprensión y haber revisado los detalles
de la normatividad, haber revisado los detalles y requerimientos normativos, ¿correcto? Entonces, miren, la norma también en el capítulo 21, para ir finalizando esta parte, nos hace referencia a los elementos de borde, elementos que pueden tener el mismo espesor, ¿ok? El mismo espesor del muro o que pueden exceder del espesor del muro, ¿de acuerdo? Eso es algo que la normatividad nos deja eh, a elegir y es una facilidad también al momento de querer trabajarlos dentro eh, del programa. Bien. Ahora, en el capítulo 21, específicamente 21.9, es donde se detalla todos los pormenores de los muros estructurales y aquellos cambios que necesitamos aplicar del capítulo 14. Capítulo 14, verificamos pues con los requerimientos ahora de nuestra normatividad en el capítulo 21, ¿de acuerdo? Entonces, esta información ahora sí está cambiando en algunos aspectos, está variando en algunos aspectos. Nos indica, por ejemplo, que nosotros pues debemos considerar, a ver, por ejemplo, acá sobre las fuerzas de diseño, básicamente es lo mismo. Dice, los muros de corte deben ser diseñados por la acción simultánea, las cargas axiales, que son las verticales, fuerzas cortantes y momentos flectores provenientes del análisis. Análisis que en este caso debe estar cumpliendo pues con los parámetros eh, normativos también nacionales. ¿Ok? Sobre los espesores, sí hay un pequeño detalle. Dice lo siguiente: los espesores de los muros serán dimensionados considerando la posibilidad de pandeo lateral por flexión de los bordes del muro, salvo que se suministre un arriostre lateral en los bordes mediante aletas. Esto es la disposición general para tener en consideración que no está en el capítulo 14. Y por acá también nos indica el espesor, nos dice del alma, de los muros de corte no deberá ser menor que 1/25 de la altura entre los elementos que proporcionen apoyo lateral, ni menor a 150 milímetros, salvo para los sistemas estructurales de muros de ductilidad limitada, donde sí se puede trabajar con espesores menores distintos, ¿no? En el resto de casos se toma como mínimos lo que indica el artículo 21.9. Entonces, la colocación del refuerzo, la colocación del refuerzo nosotros la indicaremos también. Por acá nos apoyamos en la medida de lo posible para que se comprenda mucho mejor nuestro programa, por ejemplo, que nos permite interactuar con el refuerzo mismo. Voy a quitar esto para que se pueda notar el detalle. Ahí está, para que esté completo. Entonces, miren, este es el elemento, este es el elemento que nosotros, bueno, por ejemplo, el tipo de colocación en este muro es un muro en L, ¿ok? Para el caso aplicativo que hemos visto ahorita, y que tiene el reforzamiento resultante ya después de todo el proceso, resultante con un reforzamiento vertical, reforzamiento horizontal, y que se ha considerado elementos de borde que van a tener el mismo espesor, ¿ok? Que van a tener entonces el mismo detalle de espesor. Hay pequeños cambios cuando se trabaja, por ejemplo, con elementos que no tienen el mismo espesor. Lo que se debe cuidar en estos casos es que el reforzamiento horizontal cumpla con, por ejemplo, estar dentro, ¿ok? El reforzamiento horizontal cumpla con estar dentro del elemento de confinamiento y dentro también de los elementos de reforzamiento vertical. Bien, todo esto pues ve también, o sea, se va a tratar de dar el alcance de todos los elementos para la colocación correcta del reforzamiento. Son detalles importantes que van sumando también a obtener como resultado pues un elemento bien diseñado y obviamente bien especificado para su construcción. ¿Ok? Entonces, eso, estimados chicos. Dice, ¿cuál sería el núcleo de la sección cuál sería el núcleo de la sección del uso estructural? En ese aspecto funciona igual que en nuestro caso columna. Si nosotros queremos identificar el espacio, ¿ok? El espacio confinado o el espacio que se denomina como núcleo, tendría que ser el espacio delimitado, ¿ok? El espacio delimitado ahí está, el espacio delimitado por nuestro reforzamiento.
¿de acuerdo? El espacio delimitado por nuestro reforzamiento. Y si nosotros queremos entender el funcionamiento, y de hecho acá había, ya que les abrí el documento, había un gráfico que también lo tenemos como detalle, pero mientras lo ubico ahí más práctico, está creo colocado aquí en el documento. Miren, en cuanto al razonamiento, ¿de acuerdo? O sea, una vez que ustedes entiendan los principales elementos, elementos me refiero como por ejemplo el comportamiento, pues a flexión de la viga, el comportamiento de la columna, la flexocompresión, el resto de elementos en cuanto a diagramas a poder obtener o deducir nuestras fórmulas, no es complicado, pero eso es una vez que se comprende o se entiende bien los elementos básicos, ¿ok? Miren, el esquema que están visualizando por acá, ¿de acuerdo? Es básicamente nuestra sección, nuestro diagrama de deformaciones y nuestro diagrama de esfuerzos. Igualito que en el caso de la viga. La norma nos dice que para los elementos pues vayamos representando, considerando que en la fibra extrema de compresión se va a tener el valor de la deformación última de nuestro concreto, SU, que está en el capítulo 9 de 0,003. ¿Ok? Para este caso puntual, no sabemos todavía cuál va a ser acá la deformación de nuestro acero en el último, en la última línea también del reforzamiento, que bueno, acá debería ser ahí, mire, ahí está bien. Este es el último. Y para esto, pues podremos aplicar la condición también balanceada. Es decir, que nuestro acero va a estar dentro de los límites de la deformación última influencia y podremos en ese sentido calcular pues la profundidad de nuestro bloque de compresión balanceado y poder pues solucionar un sistema de ecuaciones sencillo, ¿no? Acá la situación nada más es que, bueno, vamos a tener pues más en el esquema, más cantidad de los refuerzos como tal, pero que no es, eso no limita a que nosotros no podamos hacer la solución, no nos limita a que no podamos realizar el detalle de solución. Entonces, el proceso se va a desarrollar de tal manera, repito, que podamos comprender nosotros estos aspectos básicos y que puedan comprender y entender también qué es lo que la norma quiere decir con estos elementos, ¿no? Quiere decir con estos planteamientos, ¿ok? Eso, estimados eh, participantes. No sé si está por ahí nuestro compañero Ronaldo. Ingeniero, ya. Sí, bien, ingeniero. Bueno, primero agradecer por el espacio brindado. No sé si por ahí alguno de los participantes tendrán alguna consulta adicional para que el docente pueda poder absolver alguna duda o está todo claro. A ver si estoy viendo acá en el área de preguntas. Dice por Por acá. ahí, igual, ingeniero Jan comenta Ciro, ¿en el curso se va a llevar el cálculo manual? Sí, de la parte básica, o sea, a ver, para que se entienda bien, ¿sí? Por eso indicábamos al inicio. Eh, el curso está estructurado y pensado para los principales elementos de edificación, pero que este desarrollo o ese alcance que va a tener el curso les permita comprender, ¿ok? Les permita comprender elementos más complicados. Entonces, se va a desarrollar justamente el cálculo manual específicamente. De hecho, hay una parte que sí vamos a mantener en la temática, que es el procesamiento de información utilizando ITAPS, pero que no es prioritario. O sea, si tú no manejas el programa ITAPS, o estás todavía de repente, pues, o manejas otras herramientas, no hay problema con esto porque en realidad el curso se va a centrar más en la parte manual y en comprender cómo se llega a deducir, digamos, el comportamiento y cómo se llega a calcular. Por ejemplo, en el caso del concreto armado, pues la finalidad es determinar la cantidad adecuada de refuerzo, ¿no? Entonces, entendiendo cómo funciona para los principales elementos, lo vamos a poder aplicar o lo van a poder aplicar a los demás elementos estructurales. Entonces, esa es la idea de lo que se plantea en el desarrollo del curso, ¿ok?
Dice por acá, muchas veces el refuerzo horizontal del muro al ingresar en el elemento de borde, dice la longitud del gancho requerido no ingresa. ¿Qué solución en campo se le puede dar? Allá, se refiere creo bueno, para eso, miren, no hemos visto a profundidad esto, solamente les estoy indicando lo que refiere pues el capítulo 21.9, pero sí hay un requerimiento sobre la longitud que debe tener nuestro elemento de borde. O sea que no solamente, digamos, pues se debe considerar el elemento, sino que además nosotros debemos detallar, ¿ok? Debemos detallar la longitud adecuada para el elemento. Entonces, en función pues, de poder identificar correctamente el elemento de borde, se puede dar la solución, digamos, para la colocación del refuerzo. En el caso, por ejemplo, que no tengamos la longitud correcta, o me refiero pues la longitud para que el acero pues tenga un trabajo correcto, se le puede aplicar este detalle, que de hecho, por ejemplo, acá, mira, para el acero no le he aplicado, pero vamos aplicándolo. Mira, por ejemplo, para este refuerzo, nosotros le vamos a aplicar un gancho. A ver, espérate, acá no, tiene que ser en la parte final, acá, ahí. Entonces, mira, ¿se nota el ganchito? Vamos a moverlo un poquito el acero, ahí, que quede dentro del núcleo. Entonces, podemos trabajar, por ejemplo, ¿ok? Con este tipo de detalles. Entonces, bueno, ya la colocación, miren, la colocación del refuerzo como tal, digamos, es entre conocer el reforzamiento requerido y entre también conocer estas longitudes. Por ejemplo, estas longitudes, ¿ok? Esto está en el capítulo 12 de la norma, la norma es 060. Esta longitud va aumentando conforme aumenta el diámetro del acero. A mayor diámetro se va a requerir mayor longitud. Entonces ahí está el detalle justamente en el que nosotros vamos a tener que ir cambiando, por ejemplo, o el tipo de diámetro que nosotros utilizamos, ¿ok? O el tipo de diámetro que nosotros empleamos, o si es que no se cumpliese, por ejemplo, con este diámetro, pues cambiarle el diámetro, ¿no? En vez de 5 octavos, lo bajamos, por ejemplo, a trabajar con media, pero con otra separación, ya no con la misma separación, sino buscar pues una separación menor de tal manera que se cumpla con el acero adecuado, el acero requerido, y esto pues nos hace también que se cumpla el detalle del ganchito, por ejemplo, ¿no? Se puede hacer este tipo de aplicación, porque por ejemplo acá con 3/4 se requeriría más longitud. Cambiando esto podremos solucionar, por ejemplo, ese detalle, ¿no? Ahora, bueno, esta vista que la que están viendo de fondo es una vista en planta, o sea que el doblez, ¿ok? El doblez se está generando así, ¿ok? La otra solución es cuando el doblez lo hacemos hacia abajo, ¿no? Para este acero, cuando no se cumple o al menos se requiere mayor longitud y así no completamos por el espesor, el doblez hacia abajo, ¿no? Podría ser. El doblez hacia abajo es otra de las soluciones en campo, ¿de acuerdo? ¿Qué más indicaban por acá? Nos van a pasar el programa, dice por acá. Se les va a dar todas las facilidades en tanto, estimado segundo, quieran ustedes aprender. Repito, si ustedes están buscando aprender, van a tener todas las opciones y el desarrollo del curso está enfocado a eso. ¿De acuerdo? No hay problema por ese lado. Pues si quieren ustedes todo listo, que les vayamos. Miren, yo les voy a enseñar a que ustedes generen sus propias hojas de cálculo. ¿Ok? Que eso es lo que hemos tratado de hacer con el primer grupo, que se comprenda y de tal manera que puedan aplicar sus hojas de cálculo. ¿Ok? Entonces, ese es el detalle. Sí, se les va a facilitar en ese aspecto. Dice también por acá, 12 veces el diámetro, 12 veces, bueno, eso está en el capítulo 7. Son dos cosas, bueno, un tanto distintas, ¿no? Ahí habría que revisar. Sí, en efecto, ese es el doblez a 90 grados, es el que mencionas, donde la norma nos dice que nosotros vamos a tener si tenemos el doblez a 90 grados, se debe cumplir una longitud mínima después del arco, después de la curva de 12 veces el diámetro de la barra, eso es cierto, a 90 grados. Sin embargo, ¿ok? Sin embargo, se puede omitir esos datos,
¿ok? O mejor dicho, se tiene que aplicar los criterios del LG, bueno, perdón, LD y el LDG. LDG, longitud de desarrollo, repito, eso está en el capítulo 12 de la normatividad y que aplica justamente para algunos elementos y algunos tipos específicos de ganchos o dobleces. ¿Ok? Hay ciertos casos especiales, por ejemplo, para el caso de las losas, para el caso de las viguetas, si se cambia eso de manera diferente, ¿no? La aplicación. Dice por acá, te van a enseñar. Sí, es la idea, estimado Humberto. Ingeniero, se verá el tema de zapatas. Sí, ojalá que en esta ocasión sí nos dé el tiempo de poder ampliar, digamos, ampliarnos hasta ese tema, ¿no? Ampliarnos al tema de cimentación. Miren, el tema cimentación es en esencia lo que acabamos de ver de manera similar a este tipo, digamos, de comportamiento del concreto, se aplica a todos los elementos. ¿Ok? Este tipo de razonamiento y comportamiento, con el diagrama equivalente de Whitney, se aplica a todos los elementos del concreto armado, con distintas formas y distintos parámetros, sí. Y lo que cambia, obviamente, pues son las solicitaciones y la dinámica. Eso es importante, más importante incluso que poder aplicar esta parte es comprender qué tipo de dinámica va a tener el elemento. Si nosotros podemos identificar la dinámica, podremos considerar esas cargas, podremos considerar esas condiciones para nuestra etapa de análisis. Y eso nos va a llevar a resultados más precisos porque podemos estar preparados, pues reforzando el elemento en función de qué tipo de trabajo vaya a tener, ¿no? A qué tipo de trabajo se vaya a llegar. ¿Ok? No es obligatorio el tema de los programas, ¿de acuerdo? No es obligatorio el tema de los programas. Aquellos que quieran interactuar con los programas, si es que no los manejaran, porque se entiende que para esto ya manejan algunos de los programas, igual se les va a tratar de dar las facilidades. Facilidades me refiero para que puedan procesar la información dentro del programa o para que puedan ayudarse pues en el desarrollo de la utilización de diversas herramientas. ¿Ok? Me refiero pues, vamos a utilizar principalmente ITAP, pero en el caso que quieran utilizar otras herramientas, los tratamos también de orientar y ayudar. El curso, más que en la obtención de las solicitaciones, aunque sí está considerado el tema del proceso del análisis sismo resistente aplicando la E030, se considera principalmente eh, enfocado pues a la parte del cálculo manual. Manual me refiero a justamente poder interpretar y poder obtener, ¿ok? Obtener el proceso y las fórmulas para cuantificar correctamente el refuerzo y validar el tipo de comportamiento, como por ejemplo el tipo de falla, asegurar que nosotros tengamos pues un comportamiento correcto, ¿no? De eso se trata. Bien, ¿qué más indicaban por acá? Creo que nada más. Bueno, estimados. Los esperamos por el desarrollo del curso, que puedan ustedes interactuar, repito, todos los que quieran eh, lograr un proceso de aprendizaje y mejora, bienvenidos, estimados, al desarrollo del curso. Si están pensando en obtener algo de forma directa y rápida, tengan en cuenta, como les mencionaba al inicio, que es todo un proceso, ¿no? No esperen, es que muchos piensan, no han, digamos, no han tenido una buena formación o no hemos tenido de repente una buena formación en pregrado o no tenemos de repente afinidad por los cursos de estructuras. Bueno, pues un curso simple no te va a dar digamos, pues mágicamente el conocimiento, ¿no? Sino que es complementario. Claro que vamos a ver muchas cosas importantes y que te abrirán mucho más el el concepto y la manera de entender la normatividad y las estructuras, pero es complementario lo que seguramente pues necesitamos manejar el tema estructura. ¿Ok? Las clases se pueden interpretar correcto. Esa es la finalidad, estimado Peter. Peter Arevalo, ¿no eres Mr. Pete? Claro que sí, de eso se trata. La norma tiene muchas referencias a cosas muy básicas que muchas veces no se entienden. Por ejemplo, los tipos de esfuerzos. Si nosotros podemos identificar muy bien conceptos básicos, entonces la interpretación de la norma se nos hará también mucho más fácil. Y esa es la idea. Esa es la idea del curso. ¿Ok?
Bueno, estimado Ronaldo, creo que ya los puedo dejar para que hagan el sorteo. Así es, ingeniero. Bien, ingeniero, agradecerle nuevamente por su tiempo, agradecer a cada uno de los participantes también que el día de hoy nos están acompañando.